Solorza, gracias por su presencia, por su elevada presencia, nos distinguen. Y pues bueno, hacer un poquito de historia de algunos de los seminarios del departamento. Afuera, no sé si algunos de ustedes habrán tenido la curiosidad de leer alguna de las placas. Por ahí está la placa del maestro de ciencias Rigoberto García Cantú. Rigoberto García Cantú tenía a su cargo algo que se llamaba la sección de metrología del Departamento de Ingeniería Eléctrica, que estaba justamente en el búnker donde estaban los alumnos. Desgraciadamente, el maestro de ciencias Rigoberto se nos adelantó en el camino, una enfermedad de esas penosas que adquirió. Y a mitad del proceso, si no es que casi por concluir para obtener su doctorado, pues bueno, sucedió lo que tenía que suceder. Y lo menciono porque él tenía la costumbre, estableció una serie de seminarios en metrología que hacía cada miércoles, y ahí todo el mundo estaba invitado, y lo concluía con una carne asada, ¿no? Entonces ahí estaba, era el atractivo que tenía el seminario, ¿no? Todo el mundo, no sé si ponían atención al seminario, pero la carne asada, ahí estaba presente, ¿verdad? Pero bueno, todos saber, ojalá ya aquí con este inicio exista algo de interés por parte de los alumnos, de los profesores, para poder establecer algo que ya se convierta probablemente en una tradición. Ok, entonces después de uso preliminar, vamos ahora sí con la plática inaugural, como se llamó ahí, a nombre de la comisión. Muchas gracias. Y empezamos con el doctor Javier Mila Arroyo, y voy a dar una breve semblanza de lo que viene siendo su trayectoria. Hizo la licenciatura en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN, maestría en Ingeniería Eléctrica en el CIMASTEC, su doctorado en Física del Estado Osorio en la Universidad Pierre de Marie Curie de París, Francia. En los trabajos que ha desempeñado desde 1978 ha sido profesor aquí en el CIMASTEC. Estuvo en Francia durante 5 años en diferentes laboratorios entre 1984 y 2006. Ha sido consultor del IMC en México, de Thomson y Thales en Francia, de QNS en Alemania, de IQE en el Reino Unido, y algunos de los datos relevantes. Tiene 6 doctores graduados y 14 de maestría en ciencias, más 4 ingenieros. Publicaciones, tiene más de 50 artículos en revistas internacionales, con un número similar en congresos internacionales. Tiene 2 patentes en Estados Unidos sobre el crecimiento de semiconductores aislantes y termómetro primario usando transistores bipolares. Y algunos de los trabajos que también tiene: el módulo solar de silicio de 1 watts potencia, celda solar que fue la primera en América Latina, de cianuro de cadmio sobre cianuro de cobre, primera celda de teluro de cadmio utilizando CSBT con una eficiencia de 8%, el primer modelo matemático, físico-químico, en CSBT, el primer transistor MESFET en arsenuro de galio en CSBT en 1991, primer y único modelo incorporado para EL2 en arsenuro de galio. En el 2003, una explicación del efecto burn-in en transistores bipolares en arsenuro de galio, galio-indio-fósforo, indio-galio-fósforo, arsenuro de galio. En 2004, el efecto del hidrógeno, las propiedades en semiconductores y dispositivos. En 2013, termómetro primario utilizando un DJT. Y en 2018, extensión de la vida útil del HMT, de aluminio, galio nitruro sobre nitruro de galio. Y finalmente, pues, es un investigador nivel 3 por más de 15 años. Entonces, la trayectoria del doctor Mimila, y por favor adelante con la plática denominada Investigación y Desarrollo de Celdas Solares en México, caso de la celda de teluro de cadmio. Muchas gracias, Alfredo. Gracias también a Ramón. Hubo una pequeñita trampa, porque yo no sabía que era el reinicio de este seminario. Para un reinicio, a mí me hubiese gustado dar una plática sobre algo que tuviese física. Por ejemplo, en este transistor, vean ustedes, cuando se crece, ¿dónde hay que apoyarla para que salga la luz?
en este transistor, cuando se crece la base, se purifica con carbón. Y cuando las condiciones no son las adecuadas, se forma este dímero, dos átomos de carbón al lado, uno del otro. Y eso tenía así, sufriendo espantosamente a una compañía que vende estos transistores. Porque este enlace carbón-galio es mucho más corto que los otros, entonces crea una deformación alrededor del dímero que perturba muy fuertemente la movilidad de los transistores y entonces mata la ganancia y la respuesta en frecuencia del transistor. Y la competencia pues estaba rebasándolos y bueno, fue un contrato, un estudio muy bonito en el que se descubrió la presencia de ese dímero, entonces había que utilizar técnicas para detectar su presencia, después cómo eliminarlo, este carbón que está aquí se deja ese sitio y se vuelve intersticial, pero ahí es un doble donor, entonces consume huecos, y si se sigue dándole energías, encuentra un lugar apropiado, se establecen las ecuaciones que gobiernan las reacciones, las ecuaciones diferenciales que gobiernan, obtener el modelo completo, etc. Pero bueno, de modo vamos a platicar de celdas de CDT, donde desafortunadamente no hablaré de lo que a mí me gusta más, la física. Este es el orden que voy a tratar de seguir: la introducción, la actividad en México, resultados, para poder comentarlos un poquito de lo más básico de las celdas solares, una discusión y conclusiones. Vean ustedes, nuestro apetito por energía es absolutamente imposible de satisfacer, ¿sí? Esto ha revivido fuertemente la actividad en el desarrollo de nuevas fuentes de energía, en particular las celdas solares. Permanentemente se proponen nuevos materiales, nuevas estructuras, y algunas de estas efectivamente lucen espectaculares en su desempeño, pero aún no están en el mercado. Otras, como el caso de la CDT, ya están en el mercado, y en el mercado la lucha es feroz, pero realmente feroz. Como ejemplo de nuestro apetito por energía, si ustedes buscan cuál es la participación de Netflix, ¿sí? Yo todos los fines de semana recurro a Netflix. Netflix con todos sus servidores contribuye en 1% del CO2 que se produce globalmente. Y nadie de nosotros va a renunciar a esos placeres, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que hacer algo. En México, en los últimos 30 años, ha dedicado un esfuerzo, ¿verdad? Tiempo, hombres, dinero, espacios, etc. Y revisando las publicaciones que se han hecho únicamente en revistas internacionales de celdas solares o de actividades relacionadas con las celdas solares de CDT, encontramos que han participado 200 especialistas, 40 grupos de investigación, 18 instituciones, con 60 colaboraciones internacionales de 11 países. ¿Con qué resultados? Bueno, veamos. Vean ustedes, esta es la lista de todos los publicados, ¿sí? La primera que consideramos fue desde 1985, que en realidad fue Meneses, un profesor que llegó a Estados Unidos originario de la India, ¿sí? Y que ha dado todo ese esfuerzo. Esto es el reporte de la evolución, de cómo ha ido evolucionando la eficiencia de las celdas de CDT en función del tiempo, ¿sí? Según este autor que lo tomó de la gráfica archiclásica de este instituto americano que cada rato la actualiza mostrando todas las opciones, ¿sí? Y se llega al 22% alrededor de 2015-2016, ¿sí?
Este es un artículo de 2018. Aquí está lo que yo recuperé de las publicaciones internacionales. Esta es esta misma curva verde trasladada acá, ¿sí? Aquí están todos los resultados de los artículos publicados por grupos en México que hacen celdas solares de CDT, ¿sí? Esta es la celda de más alta eficiencia de CDT, que corresponde a esto, este cuadrito, a ese rombo. Esta es la celda de un poco menos, de alrededor de 2.5, de 0.25 centímetros cuadrados. Esta es la última tesis de la CES, de una celda de CDTE, y esta es la última tesis que tengo conocimiento en el CINVESTAT, en una tesis de celdas solares que no es de CDTE. Aquí el rendimiento es de 0.02%. ¿Qué significa eso? Imagínense que tienen un motor que para recorrer 20 kilómetros necesitan 1 litro de gasolina. Bueno, pues con este motor, para recorrer esos 20 kilómetros necesitan 10.000 litros de gasolina. Hay que hacer algo, ¿no? ¿Cuál es la metodología local que casi en todos los artículos se puede apreciar? Una gráfica de las películas, escogí una donde las películas son continuas, pero generalmente pueden ser islas, ¿sí?, inconexas. Una gráfica de un difractograma de X, uno de espectroscopía Raman, uno de coeficiente de absorción, uno de coeficiente de reflexión, ¿sí?, uno de SIMS, una gráfica de IDB, ahí está el trabajo. Y únicamente en 3 artículos encontré una fotografía de la celda solar que se ha fabricado, que se ha elaborado. Déjenme presentarles otra metodología con la que yo he convivido a través de industrias y laboratorios fuera de México. Para esto es indispensable revisar un poquito de manera superficial los aspectos físicos más básicos de una celda solar. Esta es la estructura más sencilla, es una unión PN, ¿sí? Este es el circuito equivalente más frecuentemente utilizado, un diodo, una fuente de corriente que solo existe cuando está iluminada, una resistencia en serie, una resistencia en paralelo, y esa es la ecuación que todo el mundo propone, ¿verdad?, que corresponde a ese circuito equivalente a esta celda. Ahora les muestro una gráfica obtenida aquí en la CES de esta celda INGAP GAS, o sea, sobre el sustrato GAS. Ahí está, es la curva a través de la celda en función del voltaje aplicado, ¿sí?, en oscuridad. Aquí está bajo iluminación, la potencia, ¿sí?, a partir de, este es el punto de potencia máxima, a partir de la corriente en cortocircuito y el voltaje en circuito abierto, se obtiene de esta expresión una corriente de saturación, esta del orden de 10 a la menos 22 amperes. ¿Sí? Y a partir del punto de potencia máxima, la potencia máxima entre el producto del voltaje en circuito abierto por la corriente en cortocircuito, el factor de llenado, 74%. ¿No? Bien, pero ¿qué hay detrás de ese comportamiento? Vean ustedes, aquí del lado derecho tengo todos los parámetros físicos que caracterizan a los materiales y a la región de carga espacial que existe entre los dos en esa unión PN. Está la velocidad de recombinación superficial, la lateral, la longitud de portadores minoritarios en esta región, que depende de la movilidad y del tiempo de vida, la velocidad de recombinación en esta interfase, si es que fue crecida en un momento diferente,
la velocidad de recombinación en la zona de vaciamiento, la recombinación de estrato de interfase y los parámetros equivalentes a estos en esta parte del material que también tiene su velocidad de recombinación superficial. Todos esos son parámetros físicos del material que van a intervenir en el desempeño de la celda. De este otro lado tenemos los materiales de la estructura que intervienen también en el desempeño de la celda. La resistencia de hoja de la malla de contacto, ¿sí? La resistencia específica de contacto entre la reja y el material, la resistencia del material, ¿sí? Lo mismo para el de abajo, ¿sí? Con todos estos parámetros se llega a la ecuación, ¿sí? Un poquito más elaborada que la anterior, donde se considera la recombinación en la zona de carga espacial y las corrientes de difusión, además de la resistencia en paralelo, a través de la cual hay también corrientes. Ok, entonces todo esto son propiedades de transporte de carga de los materiales, ¿sí? Y todos estos parámetros con las flechas negras contribuyen a la resistencia en serie. Con eso es suficiente para que extendamos nuestra discusión. Una parte importante de lo que yo he vivido en esta actividad es la extracción de parámetros. Hay que extraer la resistencia en serie del dispositivo, hay que la recombinación en la zona de vaciamiento, la corriente de difusión, ¿sí? Con sus dos componentes, porque la celda maneja la suma de todas esas. Hay que tener en cuenta la resistencia en serie y ahí está, ¿verdad? Razonablemente ajustado, lo que en la anterior les mostré como una medición. Ahí está, con ese modelo ajusta muy bien. Pero vean ustedes, ajustar esos datos experimentales únicamente requiere encontrar la resistencia en paralelo, la corriente de recombinación, ¿sí? La corriente de difusión, los factores de idealidad, aquí debería ser ETA, y la resistencia en serie. Pero con esa extracción no tenemos absolutamente ninguna información sobre los parámetros de transporte de carga de los materiales que en una lámina anterior les mostré, ni de las diferentes resistencias en serie que contribuyen a esta resistencia en serie. Entonces es necesario hacer algo más. Además, la corriente de cortocircuito que proporciona esta celda es función de todos estos parámetros. Entonces hay que considerarlos, ¿sí? Primero, para considerarlos, para extraerlos adecuadamente, hay que tener mucho cuidado con la medición. Generalmente, lo mejor es usar el método de 4 puntas. En un lado polarizo y en el otro mido el voltaje que realmente estoy aplicando a través de la reja sin considerar, sin que intervengan las resistencias de estos hilos ni de las puntas de contacto. Esa es una buena manera de obtenerlas, ¿sí? A través del ajuste que ya les mostré en la lámina anterior, ¿sí? Que nos dio estos parámetros de característicos de la celda, vamos a compararlos. Este es un ajuste hecho por el grupo donde trabajé en Francia, con un programa comercial, ¿sí? Caro, por supuesto. Es el ajuste que ese programa hace de los datos experimentales que están aquí en azul. Y vean ustedes, aquí este ajuste fue considerando la física que ocurre dentro del dispositivo y no sé qué considera el programa. Es un programa que ellos utilizan desde hace mucho tiempo. Aquí están, ven ustedes, la corriente de difusión de la celda. Este programa comercial, verán, el ajuste es impecable, impecable. Sin embargo, ese programa da una corriente de saturación por difusión de 10 a la menos 21 y nosotros obtuvimos 10 a la menos 23. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Porque tenemos métodos alternativos de verificar, ¿sí? Aquí no. La verificación por métodos alternativos confirma este valor y no este.
Y tener valores equivocados tiene consecuencias, porque vamos a tener valores equivocados para la longitud de difusión, para la movilidad y para el tiempo de vida que se puede estimar a partir de estos parámetros. Así que hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Otra vez, con los grupos con los que he tenido la suerte de trabajar, pues se miden o se intentan medir todos estos parámetros. Hay técnicas, ¿sí? Está Hall, que todos conocemos, está respuesta espectral, está para la longitud de difusión corriente inducida por un haz puntual, ¿sí? El tiempo de vida, hay varias técnicas, pero la más sencilla ahora es con un diodo láser pulsado y medir la corriente conforme pasa el tiempo después del pulso, ¿sí? Con pulsos muy cortos, hay láseres donde los pulsos son menores a nanosegundos. Todas estas técnicas son fáciles de implementar. DLTS lo tuvimos durante 10 años en la CES, se descompuso una parte del equipo y lo desmontamos. ¿Sí? Permite obtener la concentración de centros de recombinación en la zona de vaciamiento, su energía, su concentración y su sección transversal de captura. Esta es una ilustración del haz puntual desplazado, donde aquí está la unión, se desplaza y aquí está una variación típica de la corriente recogida a través de estos contactos que permite estimar la longitud de difusión de minoritarios en ambos materiales. Para la resistencia de hoja de la reja de contacto, pues está a 4 puntos, ¿sí? El tiempo de vida, esta es la ilustración más sencilla, un láser pulsado, un diodo de referencia, ¿sí? Después la muestra y ahí está el decaimiento de la corriente después de que termina el pulso de este láser y de ahí se extrae el tiempo de vida sin ninguna dificultad. Para resistencia específica de contactos y resistencia de la hoja que consigue el contacto, pues está el método que propuso Shockley. Desde entonces todo el mundo lo usa, extremadamente sencillo y realmente adecuado, ¿sí? Eso es como se trabaja en otros países. Vean ustedes, por ejemplo, este es el dado que está en varias partes de la oblea de 4 pulgadas, donde en esa oblea se hacen celditas de diferentes áreas, 1/4 centímetro cuadrado, medio centímetro cuadrado, etc. Y estos dados están distribuidos a través de la oblea y con él se puede medir concentración de portadores, movilidad, resistividad. Aquí están los motivos. Para cada material que interviene en la celda, ¿sí? Se puede medir, se mide la resistencia específica de contacto para cada material que interviene en la celda. Aquí hay 3 materiales y redundantes para verificar su reproducibilidad en diferentes áreas. Se puede medir si hay estructuras para hacer DLTS, mediciones de capacidad voltaje, ¿sí? Y estructuras para medir con el láser pulsado tiempo de vida, etc. ¿Okay? Este es un ejemplo de uno de los programas en los que participé hace, no sé, como 15 años o menos o más, de una plática. Este transistor es el que está ahora en todos los amplificadores de salida de sus celulares. No hay un celular que no tenga este transistor bipolar de salida, ¿sí? Y vean ustedes lo que hizo la Unión Europea. 1, 2, 3, 4, 5 industrias, 1, 2, 3, 4, 5 laboratorios de países diferentes, todos para este dispositivo. Así de sencillo, así de grande y de organizado el esfuerzo. Ahí están los responsables, ¿sí? Este grupo en Gran Bretaña y en Francia, vean ustedes, haciendo estos dos exactamente los mismos materiales. Y afortunadamente ambos grupos tenían el mismo reactor de epitaxia.
y uno tenía excelentes películas y el otro tenía películas mediocres. En ambos casos, los crecedores tenían más de 15 años de experiencia. ¿Cómo es esta contribución en esos grupos? Lo que yo tengo es mío y mi saber hacer lo ofrezco, pero no te lo doy. Te hace falta algo, una película, te la hago, pero no te digo cómo. Y del esfuerzo colectivo, lo que colectivamente se obtiene pertenece a todos los que intervinieron. ¿Sí? Lo toman y después ellos saben si lo modifican, lo mejoran, y a partir de ahí ya nuevamente es personal la propiedad. ¿Sí? Entonces, perdón, vean ustedes, 17 responsables, y cada responsable tenía 4 o 5 técnicos que no trabajaban, por supuesto, todo el día, ni todos los días para el proyecto, pero que en cuanto hacía falta una medición, ahí estaba la persona con 20 años de experiencia para hacer la medición verdaderamente confiable. Entonces, había los teóricos, simulación atomística, los ópticos, caracterización óptica, y nosotros que éramos responsables de ver el efecto del hidrógeno en el material, su calidad y su confiabilidad. Había este laboratorio que era responsable de todos los procesos técnicos, de capado, contactos ómicos, bordes pasivados, etc. ¿Sí? Este grupo de Alemania extraordinario, verificando la confiabilidad de cada parte del dispositivo. Y después estos tres que validaban el dispositivo haciendo osciladores, haciendo amplificadores y probándolos mediante técnicas de degradación acelerada. Entonces, esa es una manera de organizar. Regresemos a México. Vean ustedes, este es el único artículo que yo encontré, con la ayuda de Rubén, donde un autor, ¿sí?, es una bonita curva LDB, hace un esfuerzo por encontrar la energía de activación de los niveles en los que interviene en la conducción de esa estructura. Sin embargo, 3 años, esto es en el 2003, y en el 2006 el mismo autor nos presenta estas curvas IDB que son un desastre, pero él estuvo en Italia. Entonces la duda cabe si esto se hizo aquí o se hizo en Italia. ¿Sí? Y yo trabajo con dispositivos hechos en Francia, en Alemania y en Inglaterra. Lo señalo claramente que están hechos allá, ¿sí?, que no hay con qué hacerlos aquí. Él mismo hace otro esfuerzo para medir los niveles que intervienen en la conducción de esa estructura. ¿Sí? Perdón. Y solamente un artículo encontré en el que un grupo hace una medición de la longitud de difusión de minoritarios en la estructura de la celda solar. Sí. Esta es la primera fotografía de una celda solar que yo encontré. Este módulo de 40 centímetros de superficie está hecho con la misma tecnología que estas celditas minúsculas, donde el punto dorado es el contacto, ¿sí? Y después hay una línea que no se ve que divide esas 4, y la eficiencia que ellos reportan es de 5.8, sin especificar si está corregida de contacto o no. 5.8. Esto fue en el 2009. El mismo autor nos presenta la misma estructura en el 2012. Y esta es la celda que ya vieron, la de más alta eficiencia, 14.6. Ahora voy a ilustrar algo dramático. Vean ustedes, esta celda, sí que no se ve desafortunadamente por lo que usaron, pero aquí tiene 2 milímetros y acá tiene 4.5 milímetros. Vean ustedes el corte. Y este grupo
tenía el láser, o tiene el láser, para hacer un corte limpio. Todos vimos esta publicación, pero nuestros egos son del tamaño del Everest, y pues no, la cortamos aquí con lo que podamos, ¿sí? Regreso a los países industrializados. Si ustedes suben al tercer piso de la dirección, van a encontrar, subiendo, llegando al tercer piso, esos dos pósters. Albert Hertz, Premio Nobel de 2007. Aquí está el primer artículo de Hertz que trabaja en propiedades magnéticas de los sólidos en 1968. Y aquí está el último en diciembre del 2018. Es decir, 50 años en la misma línea, en el mismo tema. Claro, le dieron el Nobel en el 2007. Y todos los que tienen computadora y tienen un disco que no es a base de transistores, está usando sus resultados. Yo tuve la suerte de trabajar con un colega, él estaba en Thomson, pero siendo personal CNRS, y yo tuve la suerte de trabajar con la persona que estaba en el cubículo de al lado de Fer. Me lo presentó una persona sencilla, no anda en BMW, mucho menos en Mercedes, y vive en París, en lo que equivalentemente sería la Santa María, aquí en México. No tiene residencias en Cancún, ni nada de eso. ¿Sí? Aquí, pero 50 años, sin despegar. Aquí está, si ustedes en el Web of Science meten Mishra, ¿sí?, les va a aparecer su lista de publicaciones. Es un investigador de la Universidad de California. Este es su primer artículo que aparece ahí, 2000. Este es el último que aparece ahí, ¿sí?, 18. Es decir, lleva 20 años ahí. Durante un tiempo estuvo haciendo gems que constituían el estado del arte. Ahora se ha dejado rebasar. 20 años, ¿sí? Conclusiones. Se las dejo a ustedes. Yo creo que hay trabajo para la Secretaría Académica, porque el CINVESTAR tiene 4 grupos haciendo celdas solares: Física, CES, Querétaro, Yucatán. Y sus rendimientos están ahí, en esos puntos. ¿Sí? No somos investigadores, somos productores de artículos. ¿Sí? Y no quiero usar la palabra que otro compañero me dijo para nosotros, que ya la conocen ustedes.